no hay un Dios bueno, hay un Dios malo. Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, ¿sí? Un Dios que nos vio y nos amó antes que llegábamos a su presencia, cuando estábamos en pecado, ¿sí? Entonces, no es un Dios bueno y un Dios malo. No, Él hizo una ley, y el que transgrede esa ley tiene consecuencias de pecado y empieza a vivir las consecuencias del pecado. Entonces, hoy yo estoy mirando mucho y estoy haciendo mucho hincapié donde la iglesia tiene que mirar en este tiempo. Tiene que mirar y empezar a caminar sobre las leyes y los estatutos del Señor, ¿no? Porque la cuestión es que Dios quiere bendecir y a veces empieza a bendecir. Pero cuando no estamos conformes a su palabra y a su voluntad, es cuando empezamos a errar, ¿no? Y decimos, Señor, ¿en qué fallé? ¿Qué es lo que está fallando, no? Y realmente muchas veces le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al mismo Señor, ¿no? Nos enojamos y nos salen todas las cosas al revés, ¿no? Yo he empezado en este tiempo a ver que la iglesia de Dios se ha enfriado, que la iglesia de Dios en muchos casos no está siendo conforme a la palabra de Dios, y es eso lo que se enfría, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hablé recién es temor a Dios, ¿sí? El que dice que el que teme a Dios, dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a estar temerosos? ¿Cómo vamos a estar con miedo, no? Si Él ya mandó a sus ángeles a guardarnos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque uno se pone a pensar, yo como les comentaba el otro día, cuando me quieren asustar en el trabajo, me vienen de atrás, yo estoy con la careta, obvio, no los veo, y me quieren asustar y no me asusto. Yo le he dicho, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquello de que tememos, ¿sí? Podemos hacer un chiste, podemos reírnos y todo eso, pero nunca se nos ha escapado un insulto, nunca maltratamos al compañero, nunca. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Faltamos el respeto, ni permito que se me falte. Entonces, es cuando empezamos a caminar en el Señor, ¿no? Pero ahora es otro. Que empiezo, me dice Diego siempre me dice, me haces acordar, dice el pastor que teníamos, por ejemplo, el pastor que teníamos, empezaba a hablar, y decía, bueno, está hablando de la prédica, ya está predicando. Ajá, una hora, se explayaba todo, tal. Bueno, ahora empezamos con la prédica. Ay, Dios. 7, del 3 en adelante. Sí. Del 7, del 3 al 5. Amén. Si lo tienen, me dicen amén. Amén. Dale. Amén. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Amén. Sí, Señor, gloria a Dios. ¿Sí? Acá dice que cuenta la historia de 4 leprosos. Ustedes se acuerdan de los leprosos, ¿no? No los podían dejar ni entrar, no los dejaban, los tenían en la puerta, no los dejaban entrar. Pero dice que estos 4 leprosos no les quedaba otra, ¿no? Y dice así, cuenta la historia de 4 leprosos sentados a las afueras de la ciudad de Samaria, que estaba sitiada, ¿sí? Estaba tomada, ¿sí? Había gente muriendo dentro y fuera de la ciudad. Y ellos comenzaron a pensar,
comenzaron a pensar que morirían, más allá de todo de lo que hicieran o que dejaran de hacer. Amén. Entonces decidieron caminar hasta el campo del enemigo, ¿no? Y ahí dijeron, que sea lo que sea, pero se levantaron y caminaron, que el Espíritu Santo los ministre, ¿sí? Dice, para poder vivir, para poder estar, o para morir, pero ya no aguantaban más la situación que estaban pasando. Dice que tanto como afuera de la ciudad, como adentro de la ciudad, dice la palabra, que estaban muriendo, ¿no? Entonces les dijo, bueno, levantémonos y vamos hasta el campo de los sirios, que era el campo contrario, ¿no? Y ahí descubrieron que el enemigo se había ido, había escapado. Ya se van a dar cuenta por qué. Dice que ellos al levantarse tuvieron miedo y temor de levantarse y de caminar. Pero tomaron una decisión, ¿sí? De levantarse y caminar hasta el campamento de los sirios. Hoy sería la pregunta, o yo diría, o un pastor diría, no sé cómo está tu vida o qué te esté pasando, pero levántate, pero no voy a decir eso. Cuando aceptamos lo peor, no tenemos nada que perder. Cuando nosotros aceptamos que estamos en esa situación, ¿sí? No tenemos nada que perder. Lo que hagamos está, ellos, aparte de estar enfermos, que sabían que la lepra no los aceptaban, tenían que morir. Pero dice, o morimos acá, pero se estaban muriendo de hambre. No era que estaban por la enfermedad. El propósito es que ahora la situación que se nos presenta a nosotros, yo lo traslado a este tiempo, ¿no? Y muchas veces el no querernos levantar y caminar y ir hacia lo que está pasando, porque lo queremos, muchas veces lo queremos desviar, lo queremos sacar, ¿sí? Queremos que Dios obre. Pero muchas de las veces Dios quiere que nosotros los hagamos. Yo puse un cartel, no sé si vieron, dice, ¿cómo fue que estaba la pala puesta? Dios, ¿cómo es que decía? En el grupo. Dios quiere, Dios te ayudará, pero Dios quiere que vos muevas la pala, algo así fue. Entonces, el propósito es que Dios quiere que vos seas victorioso, porque Él te está dando la victoria día a día. Es como dábamos recién gracias y decíamos, desde que ya me levanté, ya somos benditos. Desde que ya me levanté, ya tenemos el don de Dios sobre nuestras espaldas. ¿Por qué? Porque no hay mucho que pasa. Si ve un profesor ahora, que es un profesor, ¿no? Que era atlético, que toda su vida hizo gimnasia y no llegó al subclub, 55 años. Lo fueron a buscar y tenía un ataque cardíaco. Falleció. Y desde ahí uno empieza a pensar, ¿no? Lo milagroso que es levantarse. Más las personas que ya estamos grandes, así sean jóvenes, ¿no? Porque ¿quién no teme a eso? ¿Quién no teme a una enfermedad? ¿Quién de nosotros no teme al acostarse y no levantarse? ¿No? Porque hay muchos que se acostaron y no se levantaron. Pero ese no es el caso ahora. Las preocupaciones, los miedos y todo aquello que vaya pasando en nuestras vidas que nos van sacando del propósito de Dios. Ellos decidieron levantarse y sin saber, fíjate en el número 6, por favor, más. 6. Porque Jehová había hecho
había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. El Señor ya les había dado la victoria, ya le había entregado todo el campamento, y asimismo el rey de Israel no sabía de que los sirios se habían ido porque Dios decidió darle la victoria. Ellos, sin luchar, tuvieron que irse. ¿Sabe qué se encontraron estos 4 leprosos? Encontraron comida, encontraron oro, encontraron caballo, porque cuando salieron estaban tan asustados que salieron de a pies. No sacaron ni siquiera sus animales para salir corriendo. ¿Qué es lo que voy con esto? Fíjense qué tan poderoso que es tener a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado, de tener la ayuda de Jehová Dios en nuestras vidas. Que muchas veces eso es lo que no vemos, que muchas veces es como decían: sí, te levantaste, pero ¿cómo te levantaste? ¿Le diste gracias a Dios? Es como esto, quizás decir: yo me levanto y está la misma preocupación, y quizás ya el Señor ha hecho como en el campamento de los sirios, los sacó, los erradicó, los sacó y los sacó corriendo, y dejó bendiciones para el pueblo suyo, para Israel. Es más, los 4 leprosos dice que se volvieron y le dijeron al rey, y el rey le dice: no, no vayan, no vayan, porque es muy posible que cuando nosotros entremos al campamento, los sirios vengan y nos caigan encima. Fíjense hasta la duda que tenía el rey. Fíjense cómo Dios puede estar obrando en nuestras vidas y nosotros tenemos duda de que no lo puede hacer, que no lo vaya a hacer. Quizás ya lo está haciendo y nosotros no lo hemos dado cuenta. Hay cosas terminales que el Señor está erradicando de nuestra vida y nosotros por ahí decimos: ay Señor, esa lucha que tenía, o por qué esta separación momentánea con mi hijo, por qué esta separación momentánea con esto. Si yo te estoy pidiendo por mi hijo, es porque Dios está en el medio. Vos le pediste que estuviera, nosotros le pedimos: Señor, toma el control y el dominio de esta situación. Pero cuando se desmadra todo, porque parece que todo se desmadrara, todo como que se va de un costado, como que se va por la tangente, y uno dice: Señor, pero si te estaba pidiendo por esta situación. Pasado el tiempo, el Señor dice: era necesario, porque mirá, era necesario de las 2 partes. Y es lo que hoy está hablando el Señor, ¿sí? Miremos bien qué es lo que está haciendo el Señor. Parece ser que nosotros no estamos viendo las obras que hace Dios. Y miren cómo empezó el culto, empezó dándole gracias porque nos levantamos, ¿sí? Porque uno decimos nosotros, es como que si fuera mínimo el levantarse, como que tiene que ser que yo mañana esté despierto, como que tiene que ser que yo mañana despierte. Ahora, si despertaste, ¿cómo despertaste? Con el mismo problema, con el mismo pesar. El miedo y el temor te corrió. Estos 4, ojo, cuidado, no tenían nada del Señor, porque estaban sufriendo su pecado. Ya tenían su pecado. ¿Qué pasó con el criado? Dice, con Gizi, dice, la lepra que él tenía, que Naamán tenía, ahora se te pasa a vos. ¿Por qué? Porque era pecado. ¿Y por qué no lo dejaban juntarse con el pueblo? Porque era inmundo. Pero decidieron levantarse y caminar. Muchas veces los problemas que nosotros tenemos nos tiran de cama o nos dicen: ¿para qué estoy yendo a la iglesia? ¿Para qué caminar? ¿Para qué salir a caminar? ¿Para qué luchar contra esto? Pero hoy el Señor te dice: levanta, camina, porque Él está encima. Fíjense en el problema.
Fíjense, yo les voy a citar en Primera de Juan 4:10, pero yo la voy a leer en la NTV, ¿sí? Ustedes véanlo, por favor, el que lo tenga, y van a fijarse, dice que el levantarse, dice, Dios dice en su palabra que su misericordia se renueva, ¿no? Todos los días, así dice su palabra, ¿no? Su misericordia se renueva todos los días, ¿no? Para nosotros, para los creyentes, Dios Todopoderoso. Amén, ¿la encontraron? Primera de Juan 4:10. Léelo, por favor. ¿Quién lo encontró? Amén. Léalo, hermano. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. ¿Lo entendieron? Dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Dice que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros primero. Yo cuando uno dice, el gran amor que yo tengo hacia Dios, el gran amor que Él nos amó primero, nos limpió de pecado, ¿sí? Nos limpia de pecado, nos guarda día a día, ¿sí? Su misericordia se renueva día a día. ¿De qué se tiene que quejar el cristiano? El cristiano, ¿qué tiene que, cuando se pone enfrente de Dios, cuando empieza a orar a Dios, qué le puede reclamar a Dios? ¿Quién es el que falla? ¿Dios o yo? Generalmente he fallado yo. Y por eso empecé hablando de que cuando uno transgrede, ¿sí?, lo que Dios ha dispuesto, empezamos a caer en pecado, y las cosas que estaban en bendición se vuelve todo, pero todo al revés, ¿sí? Hoy, en este tiempo, dice que Él nos amó, pero nos amó de tal manera que entregó a su único Hijo en sacrificio, porque Él ya sabía que nosotros íbamos a pecar, que nosotros somos pecadores. Oye, hermanos míos, tiene que haber gozo cuando nos levantamos. Por más el cansancio, como dije recién, por más que estemos abatidos, ¿sí?, la gracia de Dios tiene que estar en nuestro rostro. Yo dije el otro día, ¿qué es lo que era la gracia de Dios? Así te estén matando a palo, la sonrisita. Así, esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Yo decía siempre, ¿y qué no tiene problema? Yo digo, qué bueno este pastor que en su casa ore y se sana a su esposa. O sea que no debe temer de nada, ¿no? Yo pensaba cuando yo entré así y lo veía, que Dios le había dado tanto para dar, para desarrollarse. Y yo, en este tiempo, yo digo que tenemos que ser agradecidos. Hermanos míos, cuando nos levantemos, nos levantamos con que ese propósito, esa lucha, esos planes, lo que hemos decidido, lo que hemos planificado, que eso va a ser, ¿sí? Porque Él nos amó. Pero cuando nosotros entramos en esa duda, esta iglesia, yo para la gloria de Dios, estoy viendo muchos cambios en la economía, estoy viendo cambios en la persona, estoy viendo caras radiantes, estoy viendo que ya el miedo y el temor no es el principal en su casa,
Estamos atando al hombre fuerte, a la mujer fuerte de la casa. Aquellas ataduras que habían se cayeron en el nombre poderoso de Jesús, ¿sí? Y esta prédica es para que sigamos así, para que cuando mañana te levantes o te levantes la semana que viene, por más cansado que estés, porque va a traer cansancio otra vez, porque Él sabe que el cansancio te saca de la presencia de Dios. El cansancio, te sentís dormir, sentís las piernas desvanecidas. Muchos no han venido porque, ay, pastor, ¿sabe que yo no vine porque, no sé, ¿sí? Pero estaban cansados. No, que tuve que trabajar, tengo 2 trabajos, tengo 3 trabajos, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Primero está Dios. Cuando uno dice, por ejemplo, han traído otro soldador a la empresa, ¿sí? Han tomado otro soldador para que trabaje 3 horas después de que yo deje de soldar. Y ustedes se creen que yo estoy preocupado porque puede soldar mejor, o porque puede ser mejor, o porque le pueden dar el lugar a él, el lugar que yo tenía. No, porque yo sé a quién le estoy sirviendo. Y si su propósito fuese al revés, gracias Señor, y tengo que retirarme. No, y eso es lo que tiene que aprender el cristiano. A ver la obra que Dios está haciendo. Hay una obra que Dios está haciendo y está sacando y ha sacado muchos de nuestro lado, ¿sí? Ha sacado mucha brujería, mucha hechicería de nuestro lado. Los campamentos esos que habían alrededor nuestro se han tenido que ir en el nombre poderoso de Jesús. Esas cosas que estaban habitando cerca de nosotros se han tenido que ir porque no han podido, han tenido miedo, y no precisamente por nosotros, y no precisamente por nuestra oración, es porque Dios los ha sacado de nuestras vidas. ¿Sí? No es el pastor, yo siempre lo digo, no es el pastor, no es la pastora, no es el lugar, es Dios. Y es lo que tenemos que lograr, que en este lugar la presencia del Espíritu Santo esté viva, para la gloria y honra de nuestro Señor. Es Él, el Espíritu Santo, es el que te da la batalla, es el que te hace ganador en esa batalla. Cuando uno empieza a confiar, cuando uno ve, aunque esté todo adverso, hermano, sé bien de lo que estoy hablando, aunque esté todo adverso, aunque no se vea una lucecita, confía. Dios tiene el control y el dominio. Dice que cuando ellos se levantaron dijeron, a lo mejor muramos allá, pero ya estaban muriendo de hambre. Ni siquiera por la enfermedad, estaban muriendo de hambre. Y dice que ya Dios había hecho sentir como que venían grandes ejércitos contra ellos. Se asustaron de tal manera que se tuvieron que ir. Porque ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios todopoderoso. Los que viven y los que hacen maldades alrededor nuestro se tienen que ir en el nombre poderoso de Jesús. Esas batallas que tenías contra aquello que era imposible, porque yo cuando comencé acá dije, Señor, para aquello que para nosotros es imposible, pero para ti, Señor, es posible. Pero parece que dejáramos 2 o 3 cosas que son posibles para el Señor, y las demás las quiero hacer yo. Yo hablaba de las madres, de los padres que consienten, de las madres que consienten a sus hijos, ¿sí? Cuidado, hermano, cuidado, porque en vez de hacerle de ser un amor, lo volvemos en contra de nosotros, ¿sí? Nosotros sabemos bien de lo que estamos hablando, porque antes, cuando nos criamos, amábamos a nuestros padres, agarraban y sí, era porque nos merecíamos, y teníamos claro que nos merecían. Hoy me contaba un compañero que tiene la esposa que es maestra. Dice, vos no sabés, dice, cómo están, usted no sabe, dice, cómo están los niñitos en la escuela. Dice, mi esposa dice que ya no saben qué hacer. Porque dice que un profesor de música en esa escuela le dijo, pero vení, sentate acá. Dice que lo agarró el brazo. Dice, vos no sabés el problema que tiene ahora. El problema que se le ha originado a él ahora. Y yo, mirando en lo espiritual, digo, Señor, nosotros, tus hijos, ¿sí? ¿Cuántas veces
nos levantamos y decimos, Señor, yo sé que en este día va a ser mía la victoria, porque tú me la vas a dar, ¿no? Y nos levantamos con el tiempo justo, porque a mí me pasa, nos levantamos bien, tiempo justo, tomamos el mate, el café o el té, y a medio tomar, a mí yo esta mañana dejé el té ahí, a medio tomar, que me dijo mi esposa, la llevé a mi esposa y salí para el trabajo. Pero, como yo les digo siempre, llego al trabajo y lo primero que hago es orar, es clamar, ¿sí? Me pongo mi ropita y me pongo a clamar para empezar a trabajar, y no es precisamente por el trabajo, sino por todo lo que darle gracias al Señor por todo lo que está haciendo y pedirse que su Santo Espíritu no se aparte. Entonces es deber de todo, de cada uno de nosotros, de empezar a ver las batallas que Dios, no, ni siquiera las batallas que ya hemos ganado, ¿sí? Lo que nos ha entregado. Parece que hubiésemos cristianos, parece que tuvieran dolor de muela, ¿vio? Así una cara impresionante, una cara que no se los puede mirar, ¿no? Y dice que es el gozo. Dice que el gozo supremo hace disfrutar la vida, disfrutar la vida sin depender de las circunstancias. Dice que se notará en nuestra cara, sin depender de las circunstancias de las que esté pasando, sean buenas o sean malas. Si son malas, nuestra cara tiene que estar sonriente. Ese es el gozo del Señor. Eso es el gozo del cristiano. El gozo del cristiano se nota en la cara, ¿sí? Un cristiano que sabe quién es Dios. Un cristiano que sabe quién es Jehová Dios, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, ¿sí? Y el poder que está sobre nosotros. Cuando yo pensaba, hoy mientras que estaba sondando, yo digo, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo como cristiano pueda tener una duda? ¿O cómo puede ser que todos nosotros como cristianos tengamos dudas y tengamos dificultades para creer o para declarar? Y justamente se me vino una hermana Liliana porque ella no estaba pasando por un buen momento, por eso era la oración y yo le oraba al revés. Y yo decía, cuando esté con ella, le voy a decir, le decía al hermano José, cuando esté con ella, le voy a decir, hermana, todo lo que yo estaba diciendo lo estaba declarando, ¿sí? Declarando tiempo mejor, declarando la bendición, declarando la restitución, porque cada uno de nosotros, en cada batalla que hemos perdido eso como los sirios, hemos perdido cosas valiosas, hemos perdido cosas que ya no la podemos recuperar, han quedado atrás, cosas que dijimos nosotros la hemos perdido, pero hoy el Señor está hablando de lo diferente, del cristiano victorioso, ¿sí? Qué difícil es creerse victorioso, qué difícil es creerse en el medio de la batalla, con todas las dudas, con todas las circunstancias, creerse victorioso. Hoy el Hijo de Dios tiene que ser victorioso. Hoy el que está en esta iglesia es un victorioso, porque el Señor nos ha dado la victoria. En muchas áreas de nosotros hemos ganado. El Señor nos ha mostrado cuáles eran, por qué estábamos de esa manera, por qué en esa área no avanzábamos, por qué en esta área. Gracias, Señor. Me decían, hermano, yo en otro lugar he diezmado, no sé si una vez, pero acá yo necesito diezmar. Eso es amor, eso es entendimiento, ¿sí? Porque ustedes saben que yo no hablo del diezmo, yo no hablo de las ofrendas, yo no hablo de lo que Dios te va a bendecir. Ya sos bendito, amén. Ya sos bendecido. Si hoy te levantaste y miraste todo lo que tenías alrededor, si hoy te levantaste y viste que todo aquello que te ha entregado el Señor, Él lo está guardando. Hijos, nietos, todo lo que tenga vida, dice el Señor. No, todo aquello que es importante para nosotros. Y yo declaro que todas aquellas situaciones que estaban pasando, el Señor hoy toma el control y el dominio.
Y si toma el control y el dominio de esas situaciones, ya sos victorioso. Ya somos victoriosos. Pongámonos en prueba, hermano. Ponga en prueba lo que estoy predicando. Póngalo en prueba. Diga, yo, Señor, el apóstol predicó. Tu siervo, Señor, predicó de que todas las situaciones adversas, si yo me levanto en la mañana y declaro que todas esas situaciones hoy se cortan porque vos hoy me vas a hacer victorioso, póngalo en prueba. Póngalo en prueba. Levántese mañana con otro ánimo. Mañana, no solamente mañana, porque ahí está el tema. Lo hacemos 2 días y después, cuando, claro, ¿por qué? Porque vemos que la situación no se movió. Dice que los sirios habían sitiado la ciudad. Dice que el rey creía que era trampa, pero sin embargo los 4 que estaban afuera, que no entendían nada, fueron hasta ese lugar y se dieron cuenta que ya Jehová había hecho la obra, que ya el Señor los había librado, que ya el Señor había tomado una determinación, bendecirlos. Y eso quiero que nos tomemos nosotros, que Él ha decidido bendecirnos. Amén. ¿Por qué? Porque la bendición está. La que nos lo negamos somos nosotros. Y la que la extendemos somos nosotros. ¿Por qué? Por el diezmo, por la ofrenda. No, mi hermano. No. Porque por lo que me dijo el Señor que yo tenía que entregar al ministerio y no lo entregué. Porque estoy caminando no conforme a la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Señor, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, no somos niños para que tomemos esas determinaciones así. Dios dice, van a ser bendecidos. Amén. Amén. Y eso es la forma que yo, cuando predico, digo, de ser bendecido. Yo nunca voy a empezar a alentarnos de ser bendecidos cuando ustedes tengan que entregar al ministerio. No me hace falta para la gloria de Dios. Pero sí, cuando el Señor me dice, decirles que van a ser bendecidos, lo hacemos por la palabra. Amén. Levantarte y declararte victorioso. Que esa situación que estaba siguiendo ya no va a seguir. Que esa situación que no creías que iba a cortar, se va a cortar. En el nombre poderoso de Jesús. Porque tenés un Dios que te ama. La palabra dice, Él nos amó primero. No es que yo decidí amarlo. Él nos amó primero. Él nos ha llamado de diferentes maneras. A cada uno de nosotros. Y todavía no hemos visto la plenitud de su amor. Amén. Hermano, tenés un Dios todopoderoso, que no hay circunstancias adversas que puedan denegar lo que Él ya determinó. Pero ahora, el alcanzar la bendición depende de cada uno de nosotros, de cómo nos levantemos mañana. Levántate, pero no mañana solamente, todo el día, toda la semana, empezar a cambiar conforme a la palabra de Dios. Dice que Él nos amó. Dice que por más que le pegaron, que lo latigaron, por más que Él siguió amando, Él entregó su vida por nosotros. Y a nosotros la primera de cambio, reaccionamos. ¿No? Esta mañana me daba cuenta de en lo poquito que era, lo poquito que he cambiado y a la vez lo mucho que he cambiado. Porque esta tarde íbamos a ver un auto. Y yo lo había sacado en el WhatsApp, lo había hablado. Y había quedado con el muchacho de ir esta tarde. Y bueno, ya no lloré por eso. Y lo dejé. Oré y dije, mañana iré. Le digo, Jaime, mañana vamos a ir a ver. Sí, mañana vamos. Hoy día me pregunta la tarde que si íbamos a ir. Sí, le digo, y empiezo a buscar en el WhatsApp el contacto. Se había borrado. No está mal. Bien. Bueno, gracias, Señor, porque no era para mí. Bien. Es simple.
en otro momento, viendo la vieja Gabriela, Ese hubiera enojado, hubiera es despotricado, hubiera hecho cualquier cosa. Hubiera llorado hasta pasado mañana, en otro momento. Hoy lo tomo diferente. Ya está, no es mío porque Dios no quiere que sea mío. buscar Cuando la Él bendición. quiera. Buscar la bendición. De eso se trata. Hoy, mañana nos levantamos, aunque estemos cansados, porque yo sé que trae cansancio. Yo sé que va a luchar el enemigo. Yo les dije el otro día, el enemigo nunca va a dejar de luchar contra nosotros. Jamás va a dejar de hacer trampa a los hijos de Dios. ¿Sabe lo que significa para uno de ellos hacer caer a un hijo de Dios? Hacer caer a un hijo de Dios es tremendo para ellos. ¿Sí? Es tremendo el galardón que les viene a ellos. ¿Sí? La ganancia que tienen ellos. Y es lo que busca la bruja, el hechicero, el macumbista. Es lo que busca, es lo que trata de hacer. Y este cansancio que tenemos, porque no es, parece que fuera un cansancio, porque estamos trabajando y estamos acostumbrados a trabajar, parece que fuera un cansancio que traemos de días así, de semanas, de meses, esos cansancios así que nos hace doler todo y decimos, no quiero ir a ningún lado, se nos cayó todo, ¿sí? Y a mí anoche cuando yo empecé con eso dije, Señor, ya sé por dónde viene. ¿Por qué? Porque siempre trabaja igual, ya es conocido, pero tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso que nos ama, que ya está luchando por esta situación. Amén. Vamos.